Bienvenidos, señores, una vez más. Ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, esta pequeña y mágica máquina del tiempo que nos hace viajar al Motril de antaño, que nos hace viajar también al Motril actual, puesto que los estamos visitando calle a calle, precisamente a través de la televisión de Motril. Recuerden ustedes que ya la semana pasada iniciamos esta bella ruta que iniciamos precisamente en lo que conocemos como el barrio de Montsú. Iniciamos precisamente nuestro recorrido, la primera parte, en la calle Carretas, justo en la plaza de Andalucía, y subíamos por la calle Alquitranaderos. Conocíamos muchísimos datos que ahora recordaremos también, por si ustedes se perdieron este programa, y también, por otro lado, recordamos que estamos ubicados prácticamente en el siglo XVII, que es cuando se empieza a crear este barrio. Siglo XVIII es cuando llega realmente su desarrollo, y bueno, hemos conocido, como digo, algunos de esos bellos secretos del Motril de antes. Como siempre, de la mano de don Manuel Domínguez. Bienvenido, Manolo. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues una vez más, ¿no?, nuestro recorrido. ¿Qué tal si primero recordamos a la gente que no viese el programa de la semana pasada las cosas más interesantes de la calle Alquitranaderos, este barrio de Montsú? ¿Por qué era el barrio de Montsú? Bueno, la verdad es que no hay documentos que nos digan quién era Montsú. Seguramente he leído algún documento que hablaba del padre Montsú y algún sacerdote que se llamaba Montsú. La verdad que Montsú debe ser un apellido italiano, genovés o una cosa así, y debió tener pues una casa de blanqueo de azúcar. Las casas de blanqueo de azúcar era cuando las formas de azúcar salían de los ingenios azucareros, se llevaban a otro tipo de fábricas, se volvían a fundir otra vez el azúcar y volvían a refinar el azúcar hasta obtener el azúcar en blanco, el azúcar blanco que consumimos, como la conocemos. Claro. Y eso lo hacían fuera de los ingenios, lo hacían en unas casas de blanqueo, unas casas, ellos ya lo llamaban, porque era blanquear el azúcar, era el azúcar que salía de las fábricas de los ingenios azucareros, era de color morena, y todavía tenía mucha melaza, todavía tenía mucha miel, y la blanqueaban pues con un método muy primitivo, que era coger la forma de azúcar, que la metían en un cono de cerámica abierto por la parte de abajo, la ponían sobre un porrón y le echaban barro por encima, y el agua que llevaba el barro arrastraba la miel y separaba el azúcar blanco de la miel que salía por la punta Una decantación. decantaba y salía el azúcar en blanco, y eso se hacía pues en las casas de blanqueo. Esas casas solían ser muy grandes, eran casas pues que tenían, pues prácticamente tenían que tener unas calderas para fundir el azúcar, tenían que tener pues instalaciones suficientemente grandes, y muchas de ellas se construyeron pues fuera de Motril, es decir, fuera del casco antiguo de Motril, porque necesitaban espacio, ¿no? Y posiblemente esas casas de blanqueo que se establecen aquí, el posible padre Montsú o algunas más que se establecen aquí, es el origen de este barrio. Alquitranaderos, pues no lo sabemos, es decir, alquitrán en aquella época no había. Seguramente el alquitrán se utilizaba para calafatear los barcos o para calafatear, por ejemplo, las cajas de donde se llevaba el azúcar también, y se hacía de otra manera, es decir, no era el alquitrán típico del petróleo, sino mezclaban pues con grasas y tal, y hacían ese calafateo, y seguramente lo hacían en unos pozos en el suelo, y de ahí obtenían el alquitrán, y posiblemente, pues seguramente en esta calle Alquitranaderos, que antiguamente no era con S, sino con O, terminaban en singular, Alquitranadero. Seguramente habría alguna persona que trabajaba en el alquitrán, trabajaba en la pez de aquella época para calafatear, y entonces la calle, pues, popularmente, por la calle del Alquitranadero, y así se ha quedado. Por suerte no la hemos perdido ese nombre, ¿no? Por suerte Motril ha conservado la calle de Alquitranaderos y la creación de este barrio, que empieza a ser pues un barrio a las afueras de Motril. Nos podemos imaginar la Rambla Capuchinos, y Motril terminaba prácticamente en la calle Nueva, venía la Rambla Capuchinos, y a continuación se crean estos barrios, que están, como podemos ver, pues también una ladera, y eran tierras de secano, absolutamente tierras de secano, donde aquí lo que había era higueras, lo que había pues era almendros y cosas así, es decir, cultivo de secano, y muchas pencas y muchas chumberas y todas esas cosas, era la zona de chumberas y la cosa de higueras y tal. Que había muchas por aquí.
y lógicamente una zona de expansión, es decir, cuando Estamos vemos hablando, esta yo zona decía que de... era siglo XVII, pero siglo cuando más XVII. documentos hay realmente... Es del ya- siglo ya en XVIII, el cuando 18. además el catastro de Ensenada de 1752 empieza a aportar nombres de la gente que vivía aquí, cómo se llamaban las calles, cómo se llamaba cada una de las calles, y curiosamente pues la calle viene seguramente de la profesión de una persona que vivió aquí y le puso el nombre popular por la calle donde vive el alquitranadero, por la calle del alquitranadero. Todo esto terminaba en unos secanos en la parte de arriba, en unos ejidos en la parte de arriba, que eran los ejidos de la Victoria, o porque eran propiedad parte del convento de la Victoria, y los ejidos de Carcamo, o de Cárcamo, que era otro personaje de Motril, que era muy propietario de muchas tierras y tenía pues toda la parte de arriba suya. También se sitúan, pues como siempre hacen en Motril, entre ramblas, es decir, la Rambla Capuchinos por un lado, la Rambla de los Álamos por otro, la Rambla del Cerro del Toro, la Rambla del Diente, la Rambla de la Higuera, el Barranquillo de la Higuera, el Barranquillo del Diente, todo pues se construye entre... Y eran barrios muy populares, es decir, barrios Abajo donde... tenemos el Cuerno, ¿no? Claro, la Plaza del Cuerno, La la Plaza que del hoy es Cuerno, la que Plaza de la que es la Plaza la Autonomía Andalucía. en la actualidad, es la Plaza del Andalucía. Cuerno. Y seguramente porque tendría forma de cuerno, y ahí, o porque algunos le llamaran el cuerno de mote, que también puede ser. El caso es que todos los nombres de Alquitranadero y calle San Miguel, pues no sabemos bien dónde está, dónde vienen, ¿no? Seguramente San Miguel, porque tenían mucha costumbre de poner nombres de santos a las calles, y alguien tendría devoción a San Miguel, o alguien que vivió aquí que se llamaba San Miguel de apellido. Las dos cosas pueden ser posibles, porque nos encontramos muchas calles en Motril que están derivadas de nombres de vecinos o de motes de vecinos. Y de ahí viene por muchos nombres populares de las calles. Las calles de aquella época, no, los ayuntamientos, excepto a lo mejor alguna calle principal o cosas así, no tenían costumbre de ponerle nombre a las calles, eran nombres populares. Nombres populares. Nombres populares, y seguramente pues alquitranadero, porque vivía allí algún alquitranadero dedicado a la profesión de hacer alquitrán, y esta calle San Miguel, pues evidentemente por el nombre del santo San Miguel, que tenía cierta devoción en Motril también en esta época. Bueno, y calles que lógicamente crecen paralelamente una claro, con la otra, son ¿no? paralelas, además se ve muy claramente como son dos calles paralelas fundamentalmente, y dos calles paralelas que además se van a abrir hacia los laterales a través de pequeñas calles, porque no son calles muy anchas las que comunican una calle con otra, son bastante estrechas, ¿no? Siempre son muy estrechitas. Son calles muy estrechitas, porque este terreno debió ser caro en su época, es decir, y la gente tampoco tenía un gran poder adquisitivo, sino lo que hacían era fabricar su casa, cada uno se construía la casa en un barrio muy popular, y aquí vivía, pues según el catastro de Ensenada, la mayor parte que vivía pues eran gente obreros, trabajadores del campo, gente humilde que se levanta su casa y que da ese sabor popular a los barrios motrileños. Quizás pues no tenían ni agua, porque aquí no hay agua ni en ningún lado, es decir, la traída de agua a estos barrios es muy moderna, y en esta época pues evidentemente no tenían ni agua, el centro motriz puesto tampoco, ni alcantarillado, ni nada por el estilo, calles de tierra, además calles de tierra hasta bien entrado el siglo XX, y evidentemente pues tenían pues ese sabor popular de cuando una ciudad va creciendo poco a poco, que abandona los límites tradicionales, que era pues hasta la calle Nueva aproximadamente, y empiezan a crecer. Motril empieza a crecer, sobre todo en el siglo XVII, y tienen que ir asentándose donde hay, y donde el terreno también es asequible, ¿no?, de alguna manera, y estos barrios nacen con esa tradición y con ese sabor popular, y que forma parte de esta historia de Motril tan extensa. Es decir, hoy hablar de Motril y no hablar de la calle Carreta, de Alquitranadero, San Miguel, es abandonar precisamente una de las partes importantes de la historia de la ciudad. La calle San Miguel termina en la calle Carreta, en las calles de las carretas de Luque. De las carretas de Luque. Las carretas de Luque, porque el nombre de la calle viene de un señor, que Francisco de Luque y Alonso de Luque, que eran hermanos, que se dedicaban al comercio de transporte, y tenían unas carretas para transportar o cañas o cualquier cosa, y de bienes, la guardaban ahí. Ellos vivían aquí en la calle San Miguel. Con bueyes, imagino. Sí, con bueyes. Ellos vivían aquí en la calle San Miguel, pero tenían el sitio donde guardaban las carretas en la calle Carreta. Y por eso se llama. Y nombre popular, pues la calle donde guardan las carretas los Luque. Pues calle de las carretas de Luque, calle Carreta. Sí. Esta calle que tenemos aquí es la famosísima y conocidísima calle popular, calle Escobas. Calle Escobas. También otra de esas calles estrechas que tú dices que son transversales. Claro, transversales a estas calles, que además
terminaban también en un ejido, ¿no? Es decir, terminaban también en un sitio que no había nada construido, ¿no? Es decir, que evidentemente las construcciones Era a salir partir de a aquí, la nada, era salir a la la nada. salida al campo. Y esta calle Escoba, que el nombre es moderno, es decir, no es antiguo, porque esta calle hasta el siglo XX, principio del siglo XX, se llamó calle de las Cuevas de la Sal. De las Cuevas de la Sal. ¿Por qué calle de las Cuevas de la Sal? Pues no lo sabemos, seguramente porque aquí todavía en Motril hasta el siglo XX hubo vivienda en cueva y seguramente por el final de esta calle seguramente habría algunas cuevas donde vivía gente, chozas, cuevas y tal, y era la calle de la Cueva de la Sal. Después, tradicionalmente se ha llamado calle de las Escobas porque aquí parece, según cuentan, había una familia que se dedicaba a fabricar escobas. Ajá. Y aquí viene el nombre de la calle Escoba, de la calle de los que fabrican las escobas. Y ahí viene el nombre de la calle de las Escobas, o del mote que le decían a la familia, esta familia, la familia Escoba. La familia Escoba. O Escobedo, puede ser que venga también de ahí. Es decir, pues parece que decían los antiguos cronistas que aquí pues, había una familia que fabricaba escobas. Si es que muchas veces no hay que quebrarse mucho la cabeza, para averiguar la cosa es mucho más por qué simple. puede venir los nombres, ¿no? Calle de la Cueva de la Sal, conocida después como calle Escoba. Y además un nombre muy curioso. Hoy nadie la conoce como calle de la Cueva de la Sal, hoy todo el mundo la conocemos como calle Escoba, claro, que da parte a la placeta de la Colorada, la plaza del Caracol, y evidentemente pues también provienen de mote, generalmente. Antiguamente la gente se conocía por los motes más que por los apellidos. Y, por ejemplo, aquí vivía un señor que en esta calle San Miguel, cuyo apellido era Tomate, cuyo mote era Tomate. El Tomate. El Tomate. Y era famosísimo en Motril el Tomate. Y en esta época, ¿no? Y además era una persona que hizo sus dinerillos y tal, vivía aquí en la calle San Miguel y todo el mundo lo conocía, un hombre muy conocido. ¿En qué época? En el siglo XVIII. Siglo XVIII. El Tomate. Y eso hay datos, ¿no? Sí, hay datos. Cuando ves el vecindario de Motril de finales del siglo XVIII, el catastro de Ensenada, que son los documentos que se manejan para saber todo este tipo de calles, pues evidentemente todos esos documentos los citan, ¿no? Y además, como digo, tenían la costumbre de citarlos con el mote, ¿no? Fulanito de tal, el Tomate, fulanito de tal, no sé qué. Cada uno tenía su mote y muchos de estos motes se han convertido después en apellidos, ¿no? ¿Y se le conocía oficio alguno a este hombre, al Tomate? O... Pues no, vamos, debía ser, sí, era trabajador pero tenía tierra, tenía algunas tierrecitas y tal, y eso no era de Motril, se había establecido en Motril, pero por venir de los Guájares, pero se había establecido, estas familias se habían establecido en Motril y vivían en esta calle. Estamos viendo todavía algunas de estas casas que siempre todavía hablamos, queda algo de la casas, arquitectura tradicional. Estas calles se han modificado mucho, la arquitectura se ha modificado muchísimo. Si viéramos alguna foto de la calle San Miguel o de cualquiera de las calles de aquí, la arquitectura de los principios de los 70 del siglo XX nada que tiene que ver con lo de hoy. Esto se ha modificado en muy pocos años. Normalmente eran casas bajitas, ¿no? Casas bajas de una planta, algunas de 2 plantas, pero poco más. Es decir, que era una arquitectura muy modesta, muy popular. Y todavía queda algo, ¿no? Todavía queda alguna de las casas, pero en poco más de 30 años esta calle ha cambiado, ha evolucionado a mejor, indudablemente. Podríamos hacer aquí un pequeño paréntesis en nuestra ruta para decirle a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos ve a través de la televisión de Motril, que si tienen cualquier fotografía de sus calles, fotografías antiguas, que podamos utilizarlas tanto en esta calle como en otras calles, que lógicamente para ilustrar todos nuestros programas, nosotros siempre vamos a tener lógicamente los brazos abiertos para recibir todo ese tipo de material fotográfico que nos pueda interesar y que de camino, pues yo sé que muchas personas pues coleccionan a nivel particular pues imágenes de hace 40, 50, 60 años, no sé, muchos años, y que bueno, pues pueden poner un poquito de luz, ¿no? Sobre todo a todas esas historias que le estamos contando. Así que ya saben, si ustedes por casualidad tienen fotografías o cualquier material... Familiares incluso, familiares, ¿no? Había personas, ¿no? ¿Cuántas fotografías hacían precisamente en la calle? En la calle, muchísimas hacían incluso en la calle. La primera comunión te sacaban a la calle. Sí. Y claro, el paisaje que queda detrás es la huella histórica de cómo era la calle, claro, lógicamente, ¿no? Tenemos nosotros nuestro particular también material, pero yo estoy seguro que mucha gente de las que nos está viendo, pues en sus casas tienen álbumes antiquísimos y que, como digo, nosotros rápidamente se ponen en contacto en la televisión de Motril y nosotros mismos vamos
a robarles un segundito nada más para capturar esas imágenes. Seguimos con nuestro... Sí, seguimos con nuestra calle San Miguel, que San Miguel. decía que son calles siempre muy parecidas. Piedrabuena, Alquitranadero, Sanatorio, San Miguel, son calles muy parecidas, son los barrios más populares de Motril. Antiguamente los barrios populares de Motril eran la zona del Camino a las Cañas, Esparraguera, San Roque y tal, pero a partir del siglo XVII eso se había saturado ya no había donde construir más, y entonces por eso se amplía Motril hacia esta zona, ¿no? Y como digo, son barrios más populares, como no tienen ninguna infraestructura de ningún tipo, precisamente cuando hay epidemias y tal, el cólera, por ejemplo, que entra en Motril en los años 30 del siglo XIX, afecta muchísimo a todos estos barrios. Sí. El cólera que se transmite por las aguas infectadas, pues como no tenía nada más que pozos ciegos, pues aquí evidentemente la gente se infecta mucho, mientras que en el sector Motril la afecta menos las epidemias, ¿no? Pero la epidemia de cólera de tipo del siglo XIX, que en 1833-34 es la primera, cuando los médicos preguntan o las autoridades preguntan dónde ha afectado más, dónde han empezado las epidemias, siempre empiezan en estas. Claro. En estos son barrios también más deprimidos. Claro, La Esparguera, San Roque, estos barrios son más deprimidos, no tienen servicios de ningún tipo. Y bueno, pues sufren más. Y también la población, vive todavía más congestionada, más junta, más unida, más tal, con lo cual el contagio siempre es más rápido. Los autores antiguos decían que Motril era muy grande, y en realidad no era muy grande. Lo que pasa es que todas estas casas solían tener corrales. La parte de atrás eran corrales. Muchas veces metían a los burros y tal por la puerta principal, porque no tenían puerta trasera. Ya lo hemos comentado en otros barrios, ¿no? Y eso daba la impresión de que la ciudad era más grande de lo que era, pero en realidad cuando se crean estos barrios, Motril tiene 7.000 o 8.000 habitantes, no tiene más. Es decir, 12.000 habitantes como mucho en el siglo XIX, a mediados del siglo XVIII, 12.000 habitantes, de los cuales muchos de ellos se establecen en la creación de estos barrios nuevos, que evidentemente el poder adquisitivo es menor, y entonces pues se establecen en unos sitios fuera del entorno tradicional de lo que era la ciudad de Motril. Motril crece, lo mismo que hoy crece para otros sitios, en aquella época creció para esta zona, quizás porque los terrenos eran más baratos, quizás porque el convento de la Victoria, que tenía muchos terrenos aquí, los Cárcamos y tal, Montenegro, que también era otro gran propietario, el Monzú mismo y tal, pues al final vendieron el terreno para construir viviendas. Y seguramente muchos de los trabajadores de esas casas de blanqueo, pues se construyeron sus casas cerca de su trabajo, seguramente. Y esto explicaría un poquito cómo crece Motril para esta zona. Los primeros datos aparecen en el siglo XVII, cuando ya empezamos a hablar, y sobre todo está muy bien documentado ya en el siglo XVIII. Volvemos a encontrarnos precisamente esta estrechez de calle. Yo no sé si estamos en una de las calles más estrechas de Motril. Sí, una de ellas, sí, una de las calles más estrechas de Motril, que la verdad es que son calles muy estrechitas. La travesía de San Miguel. Porque se aprovecha todo el terreno. En realidad es que se aprovecha el terreno. Incluso la propia calle San Miguel, una calle muy estrecha. Es decir, si la comparamos con la calle Nueva, pues evidentemente son calles principales y son calles estrechas. En Motril las calles no son muy anchas. Y había que aprovechar el terreno, y entonces aprovechar el terreno significaba que no hubiera grandes ampliaciones. Tampoco el ayuntamiento en aquella época ponía ningún tipo... Que la carreta y ya está. Ya está. Que tampoco el ayuntamiento ponía normas del ancho de calles, sino que la gente se construía sus casas donde podía, ¿no? Es verdad que con permiso municipal, con permiso del ayuntamiento, pero compraban un terrenillo y decían, pues aquí me hago la casa. Generalmente la hacían o ellos mismos, o generalmente pues a los maestros de obras que eran del barrio y tal, pues los encargaban la construcción de calles. Precisamente estamos viendo aquí esta casa que hace esquina, que es preciosa. Es muy bonita. Y donde nos comprobamos precisamente que estamos en una rambla, volvemos a decirlo. Sí, toda una bajada cuando viniera la avenida aquí... Pues por aquí salía el agua. Imagínate, ¿no? Pues la hemos visto. Sí, pero me refiero que vemos incluso las casas, los zócalos que se le hacen a las casas, los zócalos tipos antiguos también, todavía se mantienen mucho. Se mantiene, y además pintarlos de color gris se utilizaba muy frecuentemente. Bueno, evidentemente hoy en día pues hasta se modernizan más, ¿no? Lógicamente, pero que se mantiene, ¿no? Motril, se mantiene. Lo hemos hablado en muchas de las calles, pero por ejemplo este es precioso, porque además ha mantenido pues lo típico, pintarlo de gris y echarle una capa de cemento, fundamentalmente esta capa de cemento, que en aquella época no era cemento, era mezcla. Lo que hacían era impermeabilizar el zócalo, es decir, impermeabilizar la casa, la fachada. Se usaba para eso, ¿no? Porque en tiempos de lluvia, pues evidentemente, como no se impermeabilizara la fachada
Y aquí se han reducido mucho las alturas también, ¿eh? Es decir, esta calle se ha rellenado, ¿eh? Desde las calles, las casas solían estar más altas, porque aquí cada vez que había un temporal, pues aquí se caía el agua para abajo, Claro. venía de la parte de arriba de la calle, los hasta escalones de las entrada escaleras eran serían más altos. Y lo que solían hacer estos zócalos de mezcla, de manera que impermeabilizaran la parte de abajo de la casa. La humedad, claro. Para que la humedad no le subiera a las paredes. Y los muros solían ser bastante gruesos, ¿no? Es decir, incluso se puede ver en esta casa, fíjate, un muro que tiene 50 centímetros, 60 centímetros de ancho, ¿no? Es un muro grande. Es verdad que con muy poca cimentación, eso implica que cuando hace terremotos como el de 1884 o 1804 o 1884, la mayor parte de las casas que se caen en Motril son aquí, porque como no la hacen con cimentación, porque no tienen dinero para hacer grandes cimientos, lo que hacían era una zanja y levantar el muro a partir de la zanja, pues se partían los muros de fuera, y todos estos barrios son los que sufren epidemias, terremotos, es decir, y evidentemente los barrios más humildes de la ciudad, no por eso menos importantes en la historia de Motril, ¿no? Y una de las cosas que siempre caracterizan o caracterizaron en época de crisis en el Motril es que quizás la solidaridad entre vecinos es mayor que en el centro de Motril, ¿no? Ajá. Que posiblemente más familiaridad, la más familiaridad, los vecinos tienen más trato. Si aquí nos remontáramos, tampoco hace tantos años, hace 30 años, esta calle en verano estaría llena de gente sentada en los portales, ¿no? Sentada en la puerta de las casas, y evidentemente los contactos sociales mucho mayor, ¿no? Que las grandes casas del centro de Motril, donde los contactos sociales son menos, ¿no? Y siempre tuvieron eso, ¿no? Que la ayuda entre vecinos es una cosa muy importante, y estas calles se caracterizaron, estos barrios se caracterizaron por tener ese contacto vecinal tan importante y tan típico de la gente que no tiene muchos recursos, pero tiene que recurrir a los vecinos, tiene que recurrir a las familias, tiene que recurrir muchas veces, con épocas de crisis, a la ayuda de todos, ¿no? Y eso se vio, por ejemplo, en las inundaciones de los años 40, donde pues mucha gente se ayudaron entre vecinos cuando las casas se inundaron, y en los terremotos y tal, la ayuda entre vecinos se vio claramente en esta zona de Motril, mucho más que en el centro de Motril, que fue mucho menos afectado siempre en todas las cosas que esta zona. Y atravesamos prácticamente, llegamos al final de la calle San Miguel con las calles de Montsú, ¿no? Es decir, que con estas calles que atraviesan el barrio, ya en la parte de abajo de Alquitranadero y San Miguel, que son las callejas de Montsú, como lo decían antiguamente, las callejas de Montsú, que vuelven a ser calles muy estrechas, ¿no? Es decir, calles muy estrechitas, la calle del Algarrobillo, o la plaza del Algarrobillo, que está ahí, es la calle del Algarrobillo, la plaza del Algarrobillo, porque también seguramente aquí habría algún algarrobo, o un algarrobo, y el nombre popular, la calle o el barranco del Algarrobillo, se le llama de las dos maneras, o la placeta del Algarrobillo, y es otra de las calles populares, pero todo esto es el Montsú, todo esto es el barrio Montsú. A mí lo que me encanta sobre todo son los nombres, oye, porque Algarrobillo, por ejemplo, ¿no? Que también la calle de Escoba, o la calle Escoba de la Sal, es decir, claro. Incluso... Hombre, sobre todo cuando ya sabemos de dónde vienen también, ¿no? Incluso muy típico, la calle Montsú, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, bueno, ¿y Montsú quién es? Algunas veces aparece escrita con Z, otras veces con S, deberá ser un nombre genovés. Yo es que estoy seguro de que muchos de los vecinos que nos están escuchando y que viven por aquí no saben, ¿no? De que esto era el barrio de Montsú, y mucho menos que el porqué de la calle Montsú. Claro. Ellos escuchan Montsú y dirán, bueno, pues Montsú. Pues tuvo una importancia tremenda desde el punto de vista económico, es decir, estas fábricas de blanqueo o estas casas de blanqueo que se establecen en estas calles tuvieron mucha importancia económica de Motril. Si es que de aquí salía la principal azúcar que después se vendía en toda España y en toda Europa, ¿no? Es decir, que porque Motril era el gran productor de azúcar de la Europa de aquella época. Es que el resto del azúcar venía de América. Y son calles pues, que tienen mucha tradición en esta ciudad, y seguramente las casas de blanqueo que existían aquí pues tuvieron una importancia económica tremenda para la ciudad. Es decir, que a lo mejor no lo valoramos. Puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo, claro, muchísimos puestos de trabajo. Evidentemente, porque además decías que era
casas grandes, casonas grandes. Sí, sí, tal. algunas de ellas Imagino tenían, con- ahí con- algunas de con- ellas, la de Monzú tenía pues prácticamente 50 metros de fachada, o sea que estamos hablando de un edificio de grandes proporciones y son pues, dieron mucho trabajo y seguramente en la construcción de las casas que se hacen en estas calles van en relación seguramente a muchos de los trabajadores, como decíamos, que trabajaban en las fábricas de blanqueo, en estas casas de blanqueo de azúcar, y que se construyeron sus casas alrededor, o seguramente como eran tan grandes, de ahí salen solares para construir. Y todavía quedan casas, ¿no? Estas dos casas, ¿no? Que Sí, dice todavía todo. casas quedan muy típicas, ¿no? Es la construcción típica de los barrios motrileños, ¿no? La puerta en medio. Puerta en medio, do- dos ventanas a los lados y seguramente por detrás tienen su corral, ¿no? O tienen su parte para los animales, ¿no? Sí, además Y de árabes muchas de ellas también, azotea, otras no, pero es muy típico, las dos ventanas, la puerta central, el zócalo de mezcla pintado de gris, es muy típico de estas construcciones. sí, o el azuloncillo este, Sí, ¿no? el gris este Sí. azulado, Ah. y los suelos estarían pintados de sanguina, como antiguamente los suelos pintaban de rojo. Pintaban con una pintura que se llama sanguina, que además, porque era de color sangre, de color rojo, Ujú. que además servía para desinfectar, ¿no? Es decir, que lo hacían muy frecuentemente y aquí se ha conservado algo de la arquitectura tradicional de Motril. Y fijaros cómo termina la calle pues, en un ramblado, ¿no? Es decir, que es una, si la vemos de hacia arriba, se ve perfectamente cómo está en una ladera, como Alquitranadero o como Piedrabuena, que están en una ladera que proviene de la parte de arriba, de los secanos de la parte de arriba, de Xumbera y Higueras y Almendros y tal, hacia abajo, y van a aprovechar como siempre, es decir, como siempre hacen en Motril, entre una rambla, por los lados de la rambla construyen sus casas. Sí, no, es que lo hemos hablado muchas veces, que Motril estamos... el 80% de Motril estamos en Rambla, ¿no? Sí, Pero con tanta historia, ¿verdad? Con tantas cosas que contar y con tantas calles, gracias a Dios, ¿no? Que podemos visitar en el día de hoy, que siguen teniendo tantas y tantas bonitas leyendas y cosas interesantes que rescatar. Nosotros, si te parece, Manolo, vamos a llegar al final de esta segunda parte de nuestro recorrido, aquí precisamente acercándonos o llegando de nuevo a la desembocadura en la calle Carretas de Motril, la Carretas de Luque, Carretas de etcétera, Luque. que la hemos contado unas cuantas veces Y- y que me parece también otra de las historias Sí, preciosas. además de- es muy bonita porque además se debería recuperar entero el nombre, ¿no? Carretas de Luque. Claro. Posiblemente mantiene un poco más la historia de la calle, aunque también este trozo de la calle en una época se llamó calle de la Parra, porque precisamente la calle de la Parra es la que baja, atraviesa la calle Carretas y sale a la Rambla Capuchino. ¿Por qué se llama calle de la Parra? Pues allí había uno que se llama Parra de apellido, por También. calle de la Parra, y durante un tiempo se llamó también calle de la Parra, esta calle. Quizás por la proximidad a la calle de la Parra, pero tradicionalmente ha sido la calle Carretas. Pues sí, calle de la Parra, ¿no? Bueno, pues vamos a finalizar, si te parece, Manolo, porque nos vamos a ir rápidamente a la tercera parte del programa en el día de hoy y finalizamos precisamente con la calle San Miguel, que es la que teníamos aquí a la espalda, de la cual hemos contado pues también grandes y bonitas historias y el porqué de la calle San Miguel. Veníamos de la calle Alquitranadero. ¿Y hacia dónde nos vamos a ir para nuestro Vamos a próximo Barrio capítulo? Nuevo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, que es hoy es Barrio Nuevo, pero no es tan nuevo, ¿no? Que es otro barrio del siglo XVIII. Es decir, pero lo conocemos como se llega conociendo con el nombre de Barrio Nuevo. Pues nosotros les emplazamos para la semana que viene porque tiramos hacia allá a conocer precisamente el barrio nuevo de Motril, que también tiene muchas cosas que contar y mucho que desmenuzar. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.